campos científicos. Se apoyan en un método que se denomina el método hipotético deductivo, es decir, a partir de una serie de observaciones se hacen predicciones, para ello se toman datos, experimentos, y si se comprueba, pues se va reforzando esas hipótesis, se convierten en teoría, etc. Pero permiten poner las cosas a prueba. En química, bueno, que la materia en su constitución más íntima está constituida por átomos en cuyo núcleo están los protones y neutrones y los electrones los orbitan, eso no es una invención arbitraria, eso se basa en una serie de experimentos que se llevaron a cabo desde finales del siglo XIX hasta las primeras decenas del siglo XX, y experimentos muy sesudos, y se fue refinando. Y en física las teorías de cuerdas, etcétera, y campo gravitatorio, campo eléctrico. En geología, que los continentes derivan, que en algún momento estuvieron unidos, etcétera. Y en biología nuestro gran corpus teórico es la teoría de la evolución. Pero a diferencia de las otras ciencias, digamos, fuertes, apenas está soportada por experimentos. En realidad trabajamos con una aproximación mucho más similar a quienes trabajan en el ámbito histórico, en sentido amplio, no digo solamente historia, arqueología, etcétera, que lo que hacemos es intentar explicar de la manera más coherente qué pudo haber acontecido. Eso es lo que denominamos el método inductivo. Y es ahí donde reside la única crítica verdaderamente para tener en cuenta contra la teoría de la evolución. Hay otro mundo de críticas, pero lo que están impregnadas es de ideología o de creencias totalitaristas, etcétera, pero ese no es el debate de la ciencia, el debate de la ciencia es otro. Y no obstante, desde hace algunos años, hace algunos decenios, pero especialmente a partir de los años 90, ha aparecido una aproximación muy fuerte que es la evolución experimental. Tienen que pensar que la historia de la vida es una gran película de la cual nosotros solamente estamos observando el último fotograma. El tiempo ha pasado y lo que queremos es mirar qué ha pasado atrás. Esto es de una secuencia de Big Bang Theory, que es una serie cómica, pero ambientada por científicos, en las cuales se compran, en plan friki, la máquina para viajar en el tiempo, que se utiliza en una película muy famosa, inspirada en la novela de Wells, la posibilidad de viajar en el tiempo. Pero eso no es cierto, no tenemos esa capacidad, ¿no? Frente a esto aparece la evolución experimental, pero le voy a dar detalle de qué es la evolución experimental. Y esto es un poco un desglose de lo que le voy a contar un poquito esta tarde. Bueno, lo que es la evolución adaptativa, que es el proceso típico que casi todo el mundo conoce por evolución. Pero también hasta dónde es posible la evolución adaptativa, qué límites puede tener. En evolución todo es adaptación. O hay otras cosas, a veces el cambio que acontece en los seres vivos a lo largo de la historia no solamente es adaptativo, aparecen otras cosas. Y como colofón a todas las charlas les voy a contar algunos ejemplos de cómo trasladamos los resultados de estos estudios de evolución experimental a lo pragmático, aunque no sea el fin último de nuestro estudio, pero sin embargo tiene esa deriva. Bueno, pues evolución experimental no es otra cosa que las hipótesis de la teoría de la evolución, poder ponerlas a prueba. Nuestro problema es que para observar cambios evolutivos necesitamos varias generaciones de individuos, decenas, centenares, y nuestra visión del universo, del cosmos, de la ciencia, etcétera, es siempre antropocéntrica. Si yo quiero obtener un experimento con 1000 generaciones, ese experimento, ¿quién lo va a ver? El tataranieto de mi tataranieto, de mi tataranieto, de mi tataranieto. Aproximadamente unas 1500 generaciones posterior a nosotros, pero es que aproximadamente unas 1000 generaciones necesito. Pero es que nuestra percepción de las cosas está muy influenciada, está muy determinada por lo que somos nosotros como seres vivos, pero es que nosotros en el planeta, los seres vivos grandes, digo nosotros, no solamente nosotros, los opandas, las secuoyas, etcétera, se olvidó decir un poco en plan destroyer, somos puro atrezo. En realidad la vida está constituida por microorganismos. Este es el planeta de los microorganismos. Si los microorganismos no existieran, la vida colapsaría. Pero si colapsamos los grandes, la vida va a permanecer, no pasa nada. ¿De acuerdo? Y eso ha contaminado o ha determinado cómo estudiamos biología.
la mejor manera es trabajar con microorganismos porque permite tener un número muy grande de generaciones en un tiempo relativamente corto y eso nos permite hacer observaciones. Y no obstante, a pesar de todo, se han podido hacer experimentos con bichos de los grandes, de los que sí podemos observar con facilidad. Y voy a empezar por ahí porque creo que esto les va a llamar más la atención. Intentaré mantener su atención captada a lo largo de toda la charla. A mediados de los años 90, en la Universidad de Riverside, el profesor Garland hace un experimento, ha comenzado un experimento que todavía dura, ya lleva unos 300 generaciones con ratones a los que el experimento es Born to Run, o sea, nacidos para correr. Y sencillamente fue escogiendo hembras, bueno, ahí arriba tienen el diseño experimental, los ratones le ponen comida y en algún momento se suben a la rueda sencillamente por el placer de darle vueltas, de caminar, pero también observó que había ratonas que le daban más vueltas a la rueda. Así que la fue rastreando y la fue seleccionando y lo fue cruzando con aquellos machos que también eran más dados a correr. Y abajo tienen lo que llaman las líneas azules, son cuántas vueltas le da al cabo del día un ratón, unas 4000. Pasaron 30 generaciones y eso prácticamente no variaba. Pero cuando iba separando la camada, que corría más, a las 10 generaciones ya no le daban 4000 vueltas al día, ya le daban 12000, 3 veces más. Sencillamente por el placer de correr. Luego se estudió cómo eso hormonalmente está mediado, cómo esos ratones tenían placer, lo que se llama la serotonina, etcétera, etcétera. Y eso tiene una lectura también fisiológica y médica y biomédica sobre cómo nuestro comportamiento, nuestra sensación de bienestar, etcétera. Los perros fueron, bueno, en el ancestro que era un lobo gris que no existe actualmente, pero emparentado con los lobos grises actuales, es el único animal que hemos domesticado por su comportamiento. El resto de los animales que hemos domesticado han sido pues porque eran de tiro, carga, aprovechamiento de carne, aprovechamiento como alimento. Los gatos no los domesticamos, los gatos nos domesticaron a nosotros. Pero es seguramente la domesticación más antigua y también es posible que haya ocurrido más de una vez en la historia, Y luego por selección artificial hemos ido eligiendo razas cazadoras que pastorean, que de compañía, etcétera, etcétera, etcétera. La escena que muchos de ustedes recordarán de Bailando con Lobo, el hombre solitario, allí aparece un lobo y sencillamente el lobo, de una forma espontánea, mantiene una cierta relación de simbiosis con el humano, ocurre, y es cierta, y esa escena está tomada de un hecho verídico. Y nos dice cómo pudo haber sido la domesticación y a partir de esos lobos salvajes obtener todos los perros actuales. Pero, ¿y con otros cánidos? Pues miren, a finales de los años 60, en Siberia, en una granja, se cogieron una serie de zorritos, entre los cuales había algunos a los que uno no se podía acercar para nada, porque eso era como un gremlin al que le ha caído agua, tremendamente fiero, había que vacunarse contra la rabia, pero había otros que se acercaban tímidamente y les podías dar de comer, etcétera. Y se fueron seleccionando solamente por el comportamiento. Estamos hablando de zorros. Y esa granja, que además los fines para los que trabajaban, estamos hablando de la época de la Unión Soviética, en realidad nunca se lo dijeron al Politburó, ¿no? En realidad estaban haciendo un experimento de evolución. Hoy día, bueno, lo que se vio es que en solamente 3 generaciones a los zorros el morro se le acortaba. Ustedes saben que el zorro tiene un morrito así mal alargado, pues el zorro se le acortaba. Las orejas ya no estaban tiesas, las orejas, si se aproximaban a un humano, se venía abajo. Y el rabo, en vez de tener rabo de zorro, se enrollaba. Y cuando se aproximaba al humano, el rabo... Es decir, se puede... Un proceso como el de cómo se pudieron originar los perros actuales, lo vemos con otros cánidos. Tanto es así que finalmente esta granja, para poder subsistir a día de hoy, a 2019, lo que venden son zorros, por ejemplo, en Estados Unidos, y los exportan como animales domésticos, con diferentes pelajes, etcétera, etcétera, y lo que tenemos es la obediencia y fidelidad de un perro con la independencia absoluta que tiene un gato, etcétera, etcétera. Es otro animal de compañía diferente, pero en realidad la domesticación puede suceder y ocurrió en 3 generaciones. Bueno, esto es un caso ya natural, más extremo. Estos son 2 islitas en el mar Adriático, soberanía de Italia. Una de las islas a la derecha tiene mucha cubierta vegetal, la otra es prácticamente desnuda. En la isla que tiene cubierta vegetal no había lagartijas, pero en el año 71 introdujeron 5 parejas de lagartijas que están aquí abajo de una isla a otra. Las islas están próximas, pero las lagartijas no pueden nadar. Estas lagartijas son insectívoras.
pero las que llevaron los descendientes de los que llevaron a la isla con vegetación se han vuelto herbívoras. Y no solamente se han vuelto herbívoras, no es que les cambie el gusto porque es lo que tienen que comer, que les ha aparecido un órgano en el sistema digestivo que no tenían la otra, que es lo que se llama una válvula fecal. Ahí lo que tiene son bacterias que son capaces de digerir las hierbas. Yo no sé si lo saben, pero si yo es que soy un poquito de pueblo, yo sé lo que es matar un conejo para comérselo, y el apéndice de un conejo es como la barriga del conejo. Nuestro apéndice es muy chiquitito, pero es que en el apéndice están las bacterias que permite digerir lo que come el conejo. Pues eso le pasa a estas lagartijas, le apareció una válvula fecal, y estamos hablando que esto ocurrió en 3 generaciones de lagartijas, ¿eh? Bueno, para que vean que la evolución, podemos estudiar casos. ¿Cuál es el problema por la que trabajamos en evolución experimental? Se lo voy a sintetizar aquí. Miren, todo esto que les he contado y toda la teoría evolutiva está construida, se ha pergeñado para organismos como nosotros. Y como nosotros quiere decir que tenemos 2 conjuntos de nuestra información genética. Eso es lo que llamamos organismos diploides, que tienen 2. Yo lo esquematizo con 2 hélices de ADN, tenemos más, pero 2 conjuntos. Pero además, para dar una nueva generación hace falta 2 parentales diferentes. A eso es lo que llamamos reproducción sexual. También, en tanto que nuestra visión antropocéntrica, cuando hablamos de sexualidad, es muy de entrepiernas y tal y cual. No. Sexualidad es que hacen falta genes de 2 parentales para mezclarlos y originar un parental nuevo. Sus hijos tienen una mezcla de los genes que ustedes le aportan, de los genes que le ha aportado su cónyuge, pero no es ni uno ni otro, es un batiburrillo. Y eso es lo que llamamos reproducción sexual. ¿Y qué ocurre cuando ocurre la reproducción sexual? Que los nuevos individuos se parecen a sus antecesores, pero genéticamente son diferentes. A esto es lo que llamamos poblaciones mendelianas. ¿Qué ocurre? Que hasta originar un nuevo individuo transcurre tiempo, por lo tanto las poblaciones no son tan grandes y se requiere tiempo. Y nuevamente, con todo esto se construyó la teoría evolutiva, la cual perdió de vista que la mayor parte de la vida en este planeta en realidad está soportada por organismos que tienen un solo set de su información genética, haploides. Pero es que además no suelen tener reproducción sexual. Por lo tanto, las poblaciones de organismos son poblaciones de clones, todos idénticos. Lo que tenemos son muchos clones. Nosotros, por ejemplo, en nuestro tracto intestinal soportamos una flora bacteriana enorme, pero tenía una cierta diversidad, pero casi son todos copias de sí mismos. Y los tamaños de población tremendamente grandes. Miren, ustedes en su tracto intestinal tienen más bacterias que humano ha habido nunca, no ahora, sino en toda la historia de los humanos. Y además las renovamos aproximadamente cada semana, y cada uno de nosotros. Y lo que le decía, los tamaños son muy grandes, y los tiempos de generación muy cortos. Y precisamente todas estas características nos abren la puerta a la evolución experimental. En concreto, yo trabajo con cianobacterias y microalgas, que son los microorganismos que encontramos en ecosistemas acuáticos. Pero la idea inspiradora de la evolución experimental, de la forma que la estamos atacando desde finales de los años 80, proviene de Richard Lenski, que hizo algo muy sencillito, siembran una placa de Petri y de allí obtiene una colonia de una bacteria que todos llevamos en nuestro intestino, que se llama Escherichia coli, y de allí aísla muy poca cantidad. Y finalmente funda 12 cultivos que ha mantenido desde entonces. Los 12 cultivos los va manteniendo, y eso lo funda en febrero del 88. El año pasado ya iban por 75.000 generaciones de Escherichia coli, las cuales van rastreando poco a poco. Es decir, para hacer experimentos, y los 12 cultivos se mantienen. Pero otra cosa más, estas células tienen la posibilidad de que se pueden congelar, que es lo que está haciendo Richard Lenski en ese momento. Pues cuando llega la generación 50.000 las congelo, y ahora las puedo sacar y comparar con la de la generación 75.000. Significa que hemos hecho desaparecer el tiempo. Imagínense, podemos traer un dinosaurio aquí, como metáfora. Yo puedo coger el ancestro, borrar el tiempo, porque lo descongelo y lo comparo con sus descendencias, pero sus descendencias 1000 generaciones después, 10.000 generaciones después. Es algo tan simple como eso. Este experimento sigue en marcha y ha sido el inspirador de todos los que trabajamos prácticamente en biología, en evolución experimental. Bien, cosas que podemos atacar y que yo he atacado. Aquello de que, las mutaciones, que no son otra cosa que errores, benditos errores, en la
en el pase de información genética a nuestros descendientes, pues algunos de esos errores dan ventajas, que es lo que llamamos ventajas adaptativas. Solamente si el medio cambia o ciertas características puede hacer que ese descendiente esté más adaptado, y más adaptado quiere decir que va a dejar más descendientes, no es otra cosa. Y esto es un axioma en biología evolutiva, y es un axioma en el que, por desgracia, no tenemos apenas pruebas empíricas de que sea así. ¿De acuerdo? Apenas existe. Miren, las mutaciones, básicamente la información genética se está copiando, pero la máquina de copiado comete errores. Algunos de esos errores se reparan, pero otros no. La mayoría de esos errores cuestan la vida en los fetos, la mayoría de los abortos porque portan mutaciones, etcétera, etcétera. Otros errores ni aumentan la adaptación ni la disminuyen, por decirlo de una forma coloquial, y solo algunas pueden dar ventajas, ¿de acuerdo? Que son las que serán seleccionadas. Y esto es lo que intuyó Darwin, porque Darwin no conocía el mecanismo genético. Pero la vida, fíjense, la vida lo único que es una transmisión de información en la cual venturosamente ocurren errores. Si no hubiese errores no habría evolución. ¿De acuerdo? Bien, ¿podemos mediante una aproximación de evolución experimental hacer algo así? Pues sí que podemos. Miren, esto es un experimento que se hizo en el año 1943. Este experimento es un experimento modelo, se llama el experimento de Lurie y Delbruck, fueron sus autores, ahora hablaré. Todavía en los años 40 del siglo pasado se pensaba que sí, que las mutaciones iban ocurriendo y que algunas de ellas podían dar ventajas, pero también para los microorganismos, en concreto para las bacterias, se pensaba que no, que eran las condiciones de presión selectiva, cuando el medio se volvía muy selectivo, el que inducía el cambio. De alguna forma como si los organismos tuvieran el destino en sus manos, que es lo que decía Lamarck. Entonces, las mutaciones que ocurren antes de estar expuestos a las condiciones selectivas o después, esa era la pregunta. Bueno, pues copiando este experimento podemos atacar el problema anterior. ¿Y cómo lo hicieron Lurie y Delbruck? Vamos a quedarnos con el experimento. Consiste, tenemos la bacteria cultivada, y además estos cultivos crecen muy rápido. Esta tarde hasta ahora los sembramos 100 tubos de ensayo con medio líquido, ponemos muy poquitas células en cada una, 100 células, los dejamos toda la noche y a la mañana siguiente el cultivo ya está muy teñido porque allí hay varias decenas de millones de células en una sola noche. Y ahora lo pasamos y la sembramos, bueno, los circulitos son placas de Petri, un medio donde la bacteria de Escherichia, ese medio lo que tiene es un virus que se llama el virus, el fago T1, que son las células serían de Escherichia, etc. Si entra en contacto con el fago, las células se mueren, se las carga. Y ahora, piensen, si yo siembro de cada, y tengo 100 tubos, siembro de todo, en el medio está el fago, y yo siembro, y es el contacto con el fago el que le da resistencia, deberían de aparecer colonias resistentes en igual número en todas las placas, porque todas las células tienen la misma posibilidad de desarrollar resistencia. Y sin embargo lo que observaron es que en la gran mayoría de las placas no aparecían colonias, en algunas como la que está por el medio muchas colonias y en otras muy pocas. Y la única explicación posible a este resultado es que las mutaciones estaban ocurriendo antes de entrar en contacto con el virus, con el fago T1. La gran mayoría de las mutaciones no dan ventaja de ningún tipo, por lo tanto en la gran mayoría de las placas no hay crecimiento. Algunas de las mutaciones aparecieron muy al principio en algún cultivo y por eso hay muchas placas, y en otras ocurrió casi antes de pasarlas y por eso hay muy pocas colonias. Ese es el resultado. Y no es un gran cálculo matemático, no, era así de simple. Y esto lo que llevó a formular es una frase que para nosotros sí que ya es un axioma, que las mutaciones son antes de entrar en contacto con el agente selectivo, es decir, que están ocurriendo continuamente, sencillamente porque es una consecuencia de los errores en el copiado, que son raras y que no tienen una dirección, son al azar. Algunas dan ventaja, otras no, y la gran mayoría te llevan por delante. Esto tan simple, se formuló durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, estamos en el año 1943, lo llevaron a cabo el señor que está a la izquierda, que es Max Delbruck, un físico alemán que huye de la Alemania nazi, Salvador Luria,
que es un bioquímico italiano que huye de la Italia de Mussolini, y sencillamente en la Universidad de Nueva York le dijeron: oye, vosotros sois dos tipos bastante trabajadores e inteligentes, si queréis venir aquí, además tenéis que trabajar. En realidad estaban trabajando en el programa de defensa de los aliados, pero en realidad les dejaban trabajar en lo que fuese. Y esto, que parece tan simple, fue el fundamento del Premio Nobel de Medicina y Fisiología que recibieron en 1969. Bien, yo puedo hacer esto con algas también, o con cianobacterias, que es lo que controlo. Yo las algas las cultivo en laboratorio y tienen las mismas características, se copian a sí mismas, es decir, la célula se copia a sí misma, es un clon, etcétera, etcétera, muchas generaciones. Y bueno, lo único que hago es lo mismo, y las condiciones selectivas ya no es el fago, no es el virus, sino que puedo ensayar con cosas que son de interés, por ejemplo, ambiental. Miren, seguro que muchos de ustedes saben que estas semanas atrás aparecía la noticia que en el embalse de la Concepción ha habido que cortar la posibilidad de bañarse porque se ha detectado una alga tóxica, etcétera, etcétera. Este es el embalse de la Concepción, es uno de los carteles puestos, yo estoy asesorando en este tema, y es porque en los embalses de suministro de agua a veces crece una cianobacteria que se llama Microcistis aeruginosa, y alguna de sus cepas produce una toxina que es tremenda para los vertebrados. Es, por ejemplo, responsable de mortandades masivas de aves acuáticas y peces en Doñana. Pero también cuando se detectan en las aguas de suministro hay que cortar el suministro. Esto es lo que se ha detectado. Pero en muchos sitios, cuando esto se detecta, esto por ejemplo en Holanda, pues se utilizan herbicidas. Eso es lo que están viendo ustedes, una lancha y echando herbicidas, etcétera. Pero piensen que esto es lo mismo que echar herbicidas en el campo para tratar una mala hierba, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son las consecuencias evolutivas de esto? Yo puedo hacer ese experimento de Lurie-Delbruck y en vez de cambiar el fagote 1 puedo utilizar el herbicida, porque seguramente estamos jugando con algo muy peligroso. Tan peligroso que lo que vemos es que en realidad, por ejemplo, el glifosato es el herbicida más usado ahora mismo en el planeta. Para muchas cosas. Y se utiliza para tratar los crecimientos masivos de estas algas tóxicas. Y lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo es que cada vez hace falta mayor dosis de glifosato. Glifosato que además se lleva por delante otras muchas cosas. ¿Qué es lo que hemos hecho? En las poblaciones salvajes de estas cianobacterias tóxicas en realidad estaban los mutantes, aparecen los mutantes resistentes, y lo que hemos hecho ha sido introducir el glifosato, se lleva por delante lo que llamamos cepas salvajes, pero hemos seleccionado las cepas resistentes. No hemos solucionado un problema, hemos generado un problema mayor. De hecho, se estaba postulando utilizar glifosato en el embalse de la Concepción. Le digo, un momento, pero lo primero que hay que hacer es comprobar que la cepa no es resistente. Toda la base es evolutiva. Me imagino que muchos de ustedes conocerán las charcas de la Dionda en Casares. Casares, cerca ya del límite con Cádiz. Allí hay una surgencia de aguas sulfurosas. La agua se llama la hedionda, ya pueden imaginar, ¿no? La pestosa, la que huele fatal, huele a huevos podridos, pero eso es por la presencia de sulfuro en el agua, que es el responsable de ácido sulfúrico, que es el responsable del mal olor. Pero las aguas sulfurosas, y el azufre en general es muy bueno para la piel, es un antimicótico, quita los hongos muy bien, las bacterias, etcétera. De hecho, el topónimo Casares viene de Caesar, César. Y lo que narra, pero está bien documentado, es que César, cuando visita Hispania, que era tierra de conejos literalmente, trae una infección en los pies que se conoce como pie de atleta. Todos los síntomas llevan a identificarlo. Y le dicen, mira, Julio, báñate allí que se te va a quitar, ¿no? Y efectivamente, se baña en la Dionda, etcétera, etcétera, y dice, qué bien se me curaron. Toda mi legión romana que pasa a bañarse por aquí. Y de hecho la gente va a bañarse, y la gente que va a bañarse tiene la piel muy fina, etcétera, etcétera. Y en España hay balnearios como en Carballiño, en la provincia de Orense, que son de agua sulfurosa y son para la piel. La cosa curiosa es que cuando muestreamos las algas que hay en la hedionda, encontramos, por ejemplo, esta, que es idéntica a una que yo tengo aislada de Doñana. Pero si cojo la de Doñana y la pongo en la hedionda, muere. Pero si yo repito el experimento y siembro muchos cultivos y tal y cual, la gran mayoría muere, y en algunas me aparecen muchos resistentes y en otras muy pocos. Es lo mismo que encontraron Salvador Luria y Max Delbruck. Lo que pasa es que, lo que demostramos, y esta fue la primera evidencia empírica, si está en la literatura, de evolución adaptativa, con una demostración de que era así. Porque
la única forma de explicar la presencia de este alga en la Dionda es que normalmente cuando llueve mucho llegan muchas algas, la gran mayoría no portan la mutación que le confiere ventaja, mueren, etcétera, pero alguna de las que llega sí que lleva la mutación que le permite vivir en presencia de sulfuro y progresó. Y en eso estamos. Y ahora ya se está con técnicas moleculares comprobando que esto es así. Bueno, el título es la adaptación a un medio extremo mediante mutaciones. Bueno, y siguiendo en esta línea, aquí tienen una imagen del río Tinto. El río Tinto debe ese nombre al color que tiene, y no sé si han tenido la ocasión de verlo. Y uno va a la Palma del Condado y si tiene un padrastro y mete la mano, le pica un montón, porque el agua en algunos momentos tiene un pH más bajo de 2. Miren, cuando ustedes están haciendo la digestión, el pH de su estómago está en 3,4, y es todavía más ácido, más a limón, más a vinagre, por decirlo de una forma un poco didáctica. Lo que llama la atención del río Tinto es que cuando se ha muestreado su flora, bueno, el esquema que hay a la izquierda es muy engorroso, pero lo que demuestra es que la mayoría de los organismos que proliferan en el río Tinto no son de medios extremos, son organismos de medios que no son extremos, y sin embargo, ¿cómo es que están allí? Pues la cosa fue ponernos a hacer experimentos similares, y lo que vimos es que en realidad de las poblaciones que no son extremas, siempre hay algunos mutantes que son capaces de vivir en aguas muy ácidas. Y esto dio explicación a un enigma que era la vida que había en el río Tinto. Pero también podemos poner a prueba cosas tremendamente interesantes. Miren, hay un episodio en la historia de la Tierra, me imagino que habrán visto Star Wars, y si no se lo recomiendo, las tres primeras, las tres últimas son muy feas. Pero hay una de la segunda, que el Imperio contraataca, que el escenario inicial es un planeta totalmente congelado. Todavía George Lucas no sabía de esto, pero sí se ha sabido luego que hay un periodo de la historia de la Tierra que se llama el Neoproterozoico, en la cual la Tierra estuvo completamente congelada. El modelo se llama Snowball Earth, quiere decir la Tierra bola de nieve. Cuando hablamos de las glaciaciones ocurrieron esta mañana. Humanos como nosotros conocieron las glaciaciones, eso es muy reciente en el tiempo, y además duraron poco. El casquete polar del Ártico llegaba a la latitud de París. En Málaga tendríamos un clima similar al que puede haber ahora en Berlín. O sea que tampoco... Pero en la bola de nieve se congeló toda la superficie de la Tierra. Y además se congeló durante aproximadamente 100 millones de años. Las glaciaciones han durado 10, 15.000, 20.000 años, pero estamos hablando de 100 millones de años. Y miren, esto suponía que donde había sol no había agua líquida. Y donde había agua líquida no había sol, no había luz. Luz y agua líquida son los dos ladrillos básicos para que haya vida de plantas. Por entonces ya existía la vida fotosintética de algas y sobrevivió a estos 100 millones de años con esta situación. El enigma es cómo pudieron sobrevivir las algas a esta situación. La idea que se piensa es que pudieron sobrevivir allí donde había fenómenos de vulcanismo activo, que precisamente el calor ligado al vulcanismo permitía la presencia de agua líquida en superficie. Pues piensen en Hawái, piensen allí donde hay volcanes activos, ¿no? El Etna, el Vesubio, etc. El único problema es que las aguas geotermales suelen también contener metales muy tóxicos como el arsénico, el antimonio, etc. Bueno, pues nosotros lo que nos fuimos fue a Italia, cerca de Nápoles, precisamente donde están el Vesubio, etc. Y ahí tienen unos lodos que están a unos 80 grados, pero ven las manchas verdes alrededor, son microalgas. Bueno, nosotros en realidad cogimos algas de Doñana y de Sierra Nevada, asumiendo que nunca han estado en contacto con aguas geotermales, y las sometimos a aguas que captábamos de estos sitios. Aquello moría, pero de buena primera parecía algún mutante resistente, y era una sola generación, de tal manera que nos llevó a postular un modelo que se publicó así, que las aguas geotermales seguramente fueron las arcas de Noé de las algas durante la Tierra bola de nieve. Es decir, también nos permite comprender cosas del pasado. Este otro experimento, bueno, el esquema, olvídense. A esto yo lo llamo el modelo de Tony Jerry. Si recuerdan los dibujos animados, pues sencillamente el gato inventa una maldad para cazar el ratón, pero el ratón se le escapa y eso lleva al gato a refinar su maldad para cazar al ratón, el cual se vuelve a escapar. Y es una carrera continua. Imaginen el experimento de antes que a mí me permite obtener un mutante, pero para tal concentración de glifosato, que resiste hasta tanto de glifosato. Vale, y ahora yo cojo ese mutante y hago el experimento, pero subiendo el glifosato. Y lo subo un poquito más, y lo subo un poquito más. Y voy teniendo mutantes, pero cada vez con una frecuencia más baja, hasta que llega un momento en que ya no proliferan. Y esto
el experimento que nos permite estudiar hasta dónde es posible, porque también nos permite diseñar estrategias para tratar ecosistemas que, por ejemplo, aparezcan algas tóxicas. Bueno, y ahora, miren, todo esto era evolución adaptativa, cambios que obedecen a que quienes portan errores en su información genética, en tanto que no son idénticos a sus parentales, esos errores finalmente, venturosamente, les dio ventajas adaptativas. Pero no todo el cambio es evolutivo, no todo el cambio que acontece por evolución en los seres vivos es así. Miren, es una metáfora. Imaginen que tenemos una frasca, como está ahí, llenas de bolas blancas y bolas azules, y la proporción de unas y otras son similares, y muy poquitas bolas naranjas. Y ahora cogemos y al azar volcamos la frasca y sacamos muy pocas bolas. Y ahora a partir de ahí decimos, ¿cómo era la proporción de bolas que había en la frasca inicial? La primera conclusión que llegaríamos es que nada más que habían azules y blancas. No, hemos perdido las naranjas. Pero es que además decimos, había muchas más azules que blancas. Tampoco es cierto, estaban en la misma proporción. Miren, ¿recuerdan aquello de las poblaciones mendelianas, dos parentales dan un descendiente? Pero claro, las poblaciones mendelianas, también todos los modelos de evolución se han construido y se han diseñado para poblaciones que son muy grandes, pero cuando las poblaciones son pequeñas ocurren errores de muestreo, que es lo que llamamos, errores de muestreo. Miren, les voy a poner un ejemplo. En los Andes de Bolivia hay una población aislada, 200 y pico de personas, todas son albinas, sencillamente porque el albinismo también generaba un cierto rechazo social, y mira por dónde una chica albina y un chico albino se trasladan, conocen otro y tal, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una población de albinos. Ahora, viene una civilización extraterrestre y en vez de hacer muchos muestreos, da la casualidad que muestre allí, y dice, los pobladores de la Tierra son todos de pelo blanco, ¿no? Eso es un error de muestreo. Y error de muestreo ocurre muchas veces porque a veces se fundan poblaciones con muy pocos individuos, los que migran a una isla son muy pocos y no son precisamente representantes de toda la variedad genética. ¿De acuerdo? Estos son lo que se llaman los eventos de deriva, los eventos de deriva genética. Y son motor o son causa de mucho cambio evolutivo y no confiere ventajas adaptativas. Lo que pasa es que no hay nadie más con los que competir. Los que se establecen no tienen ningunos competidores. Si hubiese competidores los desplazarían, pero como no tienen competidores, ahí están. Y no son los más adaptados, son los que hay. Y otra causa más de cambio evolutivo, o más que de cambio evolutivo, que no todo el cambio evolutivo es posible, y esto se comprende menos. Las cosas que han ocurrido en el pasado limitan las posibilidades de cambio en el futuro. Voy a utilizar la metáfora con la que se explicó esto. Ahí está la Catedral de San Marcos, la cúpula, que la cúpula está donde está la intersección entre las dos naves principales en forma de cruz. La transición desde las paredes de las naves a la cúpula son esas piezas casi triangulares que se denominan pechinas. Claro, y hay ilustrados 4 motivos bíblicos, en concreto los 4 grandes ríos del Antiguo Testamento. La cuestión es cuando se cogen libros de historia, se ha llegado a decir, fíjense ustedes qué buenos eran los arquitectos que diseñaron 4 pechinas para alojar a los 4 ríos. No es eso. No, la transición desde los muros a la cúpula da 4 pechinas. Y ahora hubo que buscar 4 motivos pictóricos, que podían ser los 4 evangelistas, los 4 ríos, etc. Pero primero fueron las pechinas, no el motivo pictórico. Es decir, las posibilidades que había estaban limitadas por una cuestión arquitectónica, porque si no la cúpula colapsaría. A eso es lo que llamamos contingencia histórica. Lo que ha ocurrido en el pasado limita los cambios futuros. Miren, también se le llama la falacia panglosiana. Bueno, esto es una cosa, hay un personaje en una obra de Voltaire que es el doctor Pangloss. Y el doctor Pangloss, que todo lo quiere explicar por adaptación, y a veces los biólogos pecamos de eso, y especialmente los documentales de lado, etcétera, etcétera, todo está perfectamente adaptado, todo está perfectamente adaptado. Hay una frase que es casi cómica, y es, ¿por qué son tan diversas las narices de los humanos? Porque estábamos preparados para la gran variedad de gafas que íbamos a portar. Los delfines saltan porque están alegres y se comunican y tal cual. No, mire usted, si los delfines no salieran a la superficie se morían. Son mamíferos, lo que respiran es aire, lo que tienen son pulmones como nosotros, como todos los cetáceos. ¿Están perfectamente adaptados? No. ¿Qué ocurre entonces? Que provienen de un ancestro que era terrestre.
Y ese ancestro terrestre proviene de un ancestro que era acuático, pero cuando era acuático tenía branquias, lo que tuviese, y los perdió en el paso al medio terrestre y adquirió pulmones. Pero una vez que se tiene pulmones ya no se da marcha atrás. La única posibilidad de vivir en el agua es emergiendo cada 2 por 3 respirar. ¿Y hay aves acuáticas? Claro que las hay, pero tienen que emerger. ¿Y hay reptiles acuáticos? Sí, pero tienen que emerger. ¿Están perfectamente adaptados? Bueno, un momento. Están adaptados. Si estuvieran perfectamente adaptados no saldrían a la superficie. Eso es la contingencia histórica, que los cambios que ocurrieron en el pasado limitan el futuro. Bueno, pues miren, no voy a entrar en detalle, pero hay experimentos, se puede diseñar un experimento que de todo el cambio que observamos en un organismo podemos cuantificar, podemos medir cuánto es adaptativo, cuánto no es adaptativo, pero además cuánto del cambio está limitado por la historia previa. Es un experimento que está basado también en un experimento de Lenski, etc. Y yo lo he aplicado, bueno, nuestro grupo lo hemos aplicado a algas que producen mareas rojas tóxicas. Bueno, esto es la ría de Vigo y fíjense el color que tiene el agua. Precioso, pero estamos ante un evento efectivamente de los más bonitos que hay. Les recuerdo una de las plagas bíblicas, cuando Moisés le dice al hermano, oye, mira, dejadnos ir para la tierra prometida, que ya aquí estás de esclavo, no es plan. El hermanastro dice, Nanay, tú te quedas aquí. Dice, bueno, mira, pero es que yo tengo de mi lado a Jehová, y si no vendrán las plagas. Y una de las plagas, tal como narra el libro del Éxodo, es que del Nilo no se podía beber, porque se había teñido de sangre. Y si no recuerde la película de Cecil B. DeMille de los 10 mandamientos, con chanto gente que mete el bastón y hace el agua, ¡chaca!, toda roja. No es otra cosa que, bueno, independientemente de la intervención divina, en eso no entro, pero lo que está descrito es una marea roja. Una marea roja. Esto lo producen unas microalgas que se llaman dinoflagelados. Solamente 2 grupos de seres vivos se bautizaron con el prefijo dino, dinosaurios y dinoflagelados. Dino quiere decir terrible. Bueno, y el problema que nosotros hemos atacado es intentar simular cómo van a ser los océanos en los próximos 100 años, teniendo en cuenta que va a haber una temperatura más elevada y que se va a acidificar un poquito el océano. Y entonces cultivos actuales de dinoflagelados tóxicos lo hemos sometido a cómo sería el océano en el año 2050 y en el 2100. Si el cambio es adaptativo, podemos hacer predicciones. Pero si el cambio es por deriva, como ocurre en muestrear la botella, sale una vez una cosa, entra por otra, no podemos hacer predicciones porque no sabemos cómo va a errar. Pero también podemos saber si está limitado por la historia. Miren, lo de las mareas rojas, todos los años aquí esto es el Rincón de la Victoria, todos los años me llaman del sur y digo, tranquilos, que esta no es tóxica, porque no todas las mareas rojas son tóxicas, al menos las que hemos tenido hasta ahora en Málaga. Esto es el Rincón de la Victoria. Ustedes pueden bañarse, comerse el espeto, no les pasa nada, tranquilos. Bueno, pero con la que aislamos la ría de Vigo, bueno, haciendo este juego, lo que sabemos es que para el crecimiento, simulando cómo va a ser el océano en 2050 y 2100, habrá mayor número de mareas rojas. ¿Por qué? Porque las células se dividen más rápido. Lo que ocurre es que el contenido en toxinas unas veces se va para arriba, otros para abajo y otros desaparece. Por lo tanto, no podemos hacer predicciones sobre la toxicidad. Miren, y no es baladí. Ustedes saben que España es el segundo país consumidor de productos del mar después de Japón, pero somos el segundo país productor de mejillón después de China. Bueno, después de China siempre es el segundo, ¿no? El segundo país productor de mejillón después de China, y la producción de mejillón en Galicia es la primera industria del mar en Galicia, y la cual hay que interrumpir al menos 3 meses al año por toxinas de dinoflagelados. Durante 3 meses hay que parar la producción, ¿eh? Estamos hablando del sector económico ligado al mar más potente de Galicia, el más potente de Europa, el más potente del mundo. Miren, otro ejemplo también en que trabajamos. Esto es un problema de los que sí que muestran, de los que han mostrado cambio global en el planeta. Y es lo que se denomina el blanqueamiento del coral. Los corales son los organismos que generan las estructuras creadas por seres vivos más grandes que hay, los arrecifes de coral. Pero hay un problema. Cuando hablamos de un coral, en realidad estamos hablando de una gran simbiosis. Son muchos pólipos pequeñitos viviendo juntos, y dentro de los pólipos vive una alguita. El alguita hace fotosíntesis, es decir, coge CO2, coge luz y con eso crea materia orgánica. El pólipo lo que hace es que con los tentáculos coge partículas nutricionales que la alimentan. Pero prácticamente el 90% del requerimiento de nutrientes lo aporta el alga. Así que si el alga se va, el pólipo se pone en operación bikini. Pero en operación bikini al 10%, a los 15 días te entra la talla 34 y a los 30 te has muerto. Y eso es lo que está pasando, y eso se le llama blanqueamiento del coral, porque se mueren los pólipos. Ahora, ¿por qué se sale el alga
de los pólipos, y el alga puede vivir fuera, porque el agua de los océanos se eleva un poquito, pero muy poco, muy poco, muy poco, muy poco, y es suficiente. Miren, esto del calentamiento y todo eso, nosotros esta mañana cuando salimos a la calle estaba lloviendo, hacía una temperatura relativamente fresca, pero a las 4 de la tarde daba el sol, y en un solo día podemos experimentar 10 grados, sin problema. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, en las playas de Málaga la temperatura varía menos de 3 grados en todo el año? Y en zonas tropicales el agua no varía de temperatura, está relativamente cálida, como un caldito de puchero, pero no varía. Así que cambios muy pequeños son señales muy fuertes y de mucho estrés para los seres vivos marinos. Bueno, lo que ocurre es que cuando hay un calentamiento se sale la alguita de los pólipos. Que la temperatura baja, pero baja antes de 2 o 3 semanas, vuelve a colonizar el pólipo, pero si se mantiene más tiempo, el coral se muere. Miren, es una concreción de coral, esta es la investigadora con la que yo trabajé en Australia, y bueno, lo que está blanco está muerto, pero miren, eso en crecer ha tardado aproximadamente unos 20.000 años. Sí, bueno, es que se ha muerto, podemos volver a plantarlo, no, volver a ver algo así, mirad, ¿quién los va a ver? Si requiere 20.000 años ese crecimiento. Y entonces lo que diseñamos, y colaboro, no diseño, estamos trabajando muchos investigadores de todo el mundo. Yo, desde la evolución experimental, lo que estamos es intentando obtener cepas de este alga que, aún aumentando la temperatura, no se salga de los pólipos. Miren, la barrera de coral de Australia, que eso le sonará, donde está Cocodrilo Dundee, toda esta gente, pues, es una construcción que tiene 3.000 kilómetros de larga. Es la única estructura creada por los seres vivos que se ve desde el espacio. Lo de la muralla china es un cuento chino, pero esto sí se ve desde el espacio. Y bueno, y aquí tienen un ejemplo. A la izquierda tienen los pólipos con 14 días y dentro los puntitos naranjas son las alguitas. Y bueno, miren, ahora mismo lo que estamos en una fase, el gobierno australiano lo que tiene una restricción muy fuerte, porque todo esto que hemos tenido en laboratorio es llevar estos pólipos al mar. Lo que hay es una zona que está en cuarentena, donde se están haciendo experimentos, pero estamos hablando de que la ventana de tiempo hasta tener resultados buenos puede ser de entre 30 a 40 años. Es decir, yo me jubilaré, seguramente no, ya me habré quitado el tabaco, etcétera, etcétera, que serán 2 o 3 generaciones posteriores a nosotros. Pero es una de las aproximaciones, hay muchas más, hay muchas más. Bueno, y para que vean también consecuencias prácticas de los estudios de evolución, en este caso, restitución de ecosistemas. Bueno, quería hacerle un homenaje a Ana Grande, que es una de las coordinadoras, porque recientemente publicó cómo también los estudios evolutivos están permitiendo diseñar nuevas estrategias para luchar contra patógenos, en concreto con los virus. Hay un tipo de virus que se llaman de RNA, cuya tasa de mutación es muy alta, de forma natural, pero además se les puede inducir a que muten mucho, a que se vuelvan hipermutadores. Pero le he dicho que la mayoría de las mutaciones en realidad lo que hacen es eliminar al organismo porque no le dan ninguna ventaja y además se las resta. Entonces, algunas estrategias de antiviral se basan en volver hipermutador al virus infeccioso. Y eso se está haciendo también con el SIDA en humano, con el virus del VIH, pero se ha hecho ya con muchas plantas y ya hay tratamientos en fitopatología para infecciones víricas de plantas basadas en volver al virus hipermutador, que la primera aproximación es ponerse la mano a la cabeza. No, ¿cómo que lo va a mutar? Que se va a poner más agresivo y tal y cual. No. Si se vuelve hipermutador, la probabilidad de que alguno lleve mutaciones que le den ventajas es muy baja, o la frecuencia, el número de individuos que lo va a aportar es bajísimo, de tal manera que la capacidad infecciosa es muy baja. Y básicamente esto lo quería contar, he procurado ser breve, pero espero también que les haya resultado curioso y que ustedes ahora pregunten todo lo que deseen. Muchas gracias.